Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué me cuentan? ¿Qué es de la vida de ustedes? Todo bien, Todo todo nice. bien. Todo nice. ¿Cómo has estado? Yo he estado bien, chévere, acá, bajando más de peso cada vez, más bonita. Uy, más Está bien, fina. está bien. Ay, sí, cada vez tengo que ponerme más bonita. Nada, aquí tú sabes, dando para adelante. Tú, Miguel, ¿cómo te ha ido tu semana? ¿Todo bien? Todo nice, como repito, todo tranquilo por el momento. Chévere. Nada más se le pierden las llaves de su casa, pero todo bien, todo bien. Ah, sí. Cosa, Si quieren cosas saber, que pasan. si quieren saber cómo perdió sus llaves, déjenos sus comentarios en la casilla y yo después les muestro un videíto que tengo por ahí en el momento que me pasó exactamente. Lo bueno de todo es que la recuperó. Sí, Sí, la eso es recuperó. lo bueno. Gracias a Dios. Tú, Alvin, cuéntanos, háblanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Mira, María, el tema de hoy es muy simple. Una cosa que está muy de moda ahorita, que son que son actos, oleadas de odio que le caen a una persona famosa por esta supuestamente haber hecho algo, ya sea cierto o no, pero igual la cantidad de odio que le cae es exagerada y constante, sobre todo a través de redes sociales. Wow. Ahorita se vivió una con un streamer muy famoso llamado Auronplay, cual se le acusó de unos actos que supuestamente en el año 2013 él hizo con una chica menor de edad. Y esto una serie de consecuencias muy negativas para al final descubrirse o terminar cayendo en que todo eran falsas acusaciones, la persona borró su cuenta y desapareció, pero ya el mal estaba hecho, porque ya el odio que recibió y todo esto hizo incluso que él tuviera que estar fuera de los en vivos y de todas las redes sociales durante varias semanas, porque la gente, insisto, sea o no culpables, sean o no los hechos verificables, la gente igual le cae encima automáticamente. Y eso es lo que vengo a traer aquí a colación, es qué pasa con la gente que por un lado son personas que son, sobre todo, son chamos estos de esta nueva actualidad donde se le dice chicos de cristal o de esta cosa de que todo es sentimientos y eres mi sentimiento, no me hables duro, hay que hablarlo. Pero por un lado en Twitter entonces son las peores personas del mundo, donde le desean la muerte a una persona o le desean la mayor desgracia. Entonces yo lo que quiero saber, por ejemplo, María, ¿tú qué opinas de estas funas? ¿Son justas? ¿Son justas? ¿Es algo normal? ¿Qué crees tú de todo este tema? Mira, yo en realidad, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí esta historia de los chiquillos de cristal, que a la hora de la verdad, fuera de una pantalla, se la dan de los que, ay, no me hagas esto porque, ay, me rompo. No, o sea, hello, no. O sea, son lo peor de la vida para mí. Cuando, como dices tú, que en una pantalla, en Twitter o Instagram, Facebook, digamos así, hablan y destruyen, crean falsas acusaciones a las personas, para mí son la peor basura del mundo. Eso es lo que yo opino. ¿Tú, Miguel? Yo sinceramente lo veo normal, lamentablemente, es una cosa normal. Todos de cara al público, incluso entre nosotros mismos, no entre nosotros tres porque somos amigos, ¿no? Pero incluso nosotros de cara a otras personas, a veces podemos llegar a mostrar cosas que no son. Es algo completamente normal. Y ya estando en persona, imagínate tú
estar detrás de una pantalla donde tu anonimato es, si tú quieres, totalmente, completamente anónimo, decir barbaridades increíbles. Y lo más curioso de este tema, lo que más me llama la atención, es que no necesitas ni ser exactamente un niño o un chiquillo. No, Puede hasta ser las una personas persona de adultas. Puede ser una persona de 40 años vivida con experiencia y decir cosas, barbaridades en internet. Y no vayamos muy lejos. Quien esté metido un poco en el mundo streamer, youtuber, conocerán al Choca. Choca, Y sí. su maravillosa Katy B. Y él no supo de esto. Y él que es famoso y que tendría que estar súper metido en el mundo de los streamers, que supuestamente es amigo de ellos y todo, incluso amigo de ellos con otra cuenta anónima, dejándoles comentarios de que no, tú no te merecías este premio porque yo era mejor que tú, etcétera. O sea, no necesariamente tenemos que llevarlo a un nivel de un niño o un adolescente. También personas mayores lo hacen. Es completamente normal, desde mi punto de vista es normal. Sí, sí, no, incluso hay chismes de que muchas de las relaciones que tienen estos streamers o youtubers entre ellos de cara al público son de, nos las pasamos juntos, qué chéveres somos, nos tratamos bien, pero cuando se apagan las cámaras resulta que no se pueden ver ni en pintura, pues son personas que se dan asco, pero por debido a contratos o de empresas en común, tienen que, a juro, trabajar juntos y tienen que, como quien dice, aguantárselas, pues. Pero dicen que el nivel de hipocresía y el nivel de estas personas entre ellos es falsísimo, pues, terrible, pero siempre de cara al público son amigables. Los mejores amigos del mundo. Sí, o son personas que siempre está participando en algunas actividades. Imagínate tú, o sea. Exacto. Y ya dejemos de un lado el hecho de por un contrato hacerlo. Ya por el mismo gusto de a esta persona lo ven más, si me ven con él, su público también me va a venir a ver a mí. Aumentará, claro. Entonces pasa lo de las funas estas, entonces yo no me voy a acercar a él o voy a opinar bien sobre él porque eso me puede salpicar a mí y me va a traer. Correcto. A eso es lo que queríamos llegar. A eso es lo que queríamos llegar. Muchos amigos, entre comillas. Juan Guarnizo. Digo, ¿qué? ¿Quién dijo Juan Guarnizo? Pues no, como aquí, no. ¿Y a dónde? Sí, sí. Aquí no, mencionamos. Horrible, de verdad. Esas cosas pasan tanto, ¿no? Tipo, el famoso Mr. Beast, el señor este que se la pasa regalando dinero, hizo un video haciendo una obra caritativa de ayudando a 1,000 personas con problemas de vista y ayudándoles pues a recuperar su visión al 100%. Y más allá de haber hecho este acto, se les cayó encima las críticas diciendo que se estaba aprovechando de la gente desafortunada y con problemas de salud para él sacar ventaja y dinero y fama de ese acto. ¿Qué opinas tú, María? Siempre va a haber ese problema. Siempre va a haber ese problema que aunque si tú hagas una cosa bien, todo el mundo te va a criticar. Y si haces algo mal, todo el mundo te va a criticar. Aunque si él lo haya hecho para ayudar a las personas o haya sido por algo de marketing para llamar más atención hacia él, ¿no? Ok. Sí, eso pasa. ¿Tú, Miguelito, qué opinas? Eso es algo bastante curioso, ¿sabes por qué? Yo me he dado cuenta de una cosa. En una funa, la mayor parte de la funa, no importa el trasfondo que tenga, si era marketing, si no lo era, pero la gente se detiene más a las acciones, entre comillas, buenas, lamentablemente. Okay. Porque si tú como una persona, un influencer, haces una cosa mala, 100% te la van a achacar. Eso está claro, y es así. Claro. Pero si tú haces una cosa buena, también te la van a achacar. Como yo te lo dije. Como el caso de Mr. Beast. ¿Hizo una cosa buena? No, porque él solamente quería ganar fama gracias a pobres chicos sin vista. Entonces vale lo mismo al final, ¿no? Hacer un ritual satánico.
igual la gente te va a criticar. ¿Ya para qué? ¿Para qué detenerse, no? A ese punto de lo hago, no lo hago, porque ese es otro punto de que muchos youtubers y influencers tienen también, de el miedo a hacer algo por ser criticado, y al final te van a criticar, lo hagas o no, te van a criticar igual. Lamentablemente es así. Sí, es verdad. Es como te lo dije hace rato, la gente siempre va a criticar, hagas bien o hagas el mal. Siempre. No, pero es que una cosa es criticar y otra es una ola de odio que Otra cosa te es haga la vida reaccionar. imposible, pues que hasta paren a tus familiares en la calle para desearle el mal porque son familiares tuyos. Sí. La cosa va más allá de simplemente que te critiquen. De una porque crítica. X, pues tú no le paras o le prestas. Pero ya la vaina es una ola de odio que no hay un límite legal, porque a la final puedes tú perder trabajo, perder contratos, perder público. ¿Y quién es el responsable de eso? Nadie. Simplemente fue una persona que dijo algo, ya sea verdad o no, pero igual ya el mal está hecho. Exactamente. Entonces, Lamentablemente es así, las personas son así. Y no podemos cambiarle la mentalidad a esas personas que hacen esos comentarios feos en las redes sociales. Porque eso va a millones de personas que uno no sabe cuántas cantidades de personas lo leen y se atacan de ahí, se atacan y empiezan y siguen adelante hasta destruirte. Y el problema, más que todo, es el hecho de no tener una, como decirte, una persona física a quien darle la culpa de todo eso. Porque, por ejemplo, es tan fácil como crearse un correo electrónico. Por ejemplo, yo me llamo Miguel y me creo un correo electrónico con un sobrenombre, yo qué sé, elhermosito24@gmail.com. Oh. Me logueo en Twitter como elhermosito24, y ¿quién va a saber que soy yo? Yo. correcto. Ya yo lo sé, cuando yo lo vea por ahí, ese es Miguel. Ese es Miguel. Y las chicas que vean nuestro podcast sabrán de que ya saben a dónde escribirle a Miguel. Exacto. Correcto, ya tienen mi Twitter, ya me doxía yo solo. Sí, tú solito, sí. O sea. No, pero es así, pues ahorita hay tanto anonimato que cualquiera puede decir lo que sea, acusar a quien sea y no hay ningún efecto o consecuencias contra esa persona, digámoslo, mentirosa o que hizo ese comentario o esa acusación. Pero ahí es donde viene la cosa, de qué pasa con aquellos que usan a alguien de verdad, teniendo pruebas. Una persona famoso, el señor argentino llamado Coscu, no sé si saben al respecto. Sí. Bueno, Marian como no es de mucho del mundo de YouTube y se le explicará así como todos aquellos que también... Exacto, explíqueme porque yo quedo así como que un poquito en las nubes. Es un tema bastante pantanoso. Sí. Bueno, ustedes pueden hablar, puede ser que yo lo haya escuchado. Hace poco Ibai ya nos anunció para las próximas de su velada, exacto, la velada del año 3, que es un acto que él hace en público, donde invita a gente famosa que peleen peleas de boxeo, y este señor particularmente va a ser una de las peleas principales, y la ola de odio será amigos. Y como te dije, podía estar, y eso es hace años que todo este tema pasó, que esta situación con esta muchacha sucedió. Con esta lo de la pelea, otra vez se revivió toda esta funa encima. Este señor contra el mismo Ibai, que ahora incluso hay grupos feministas que dicen que cómo es posible que inviten a este señor a estas peleas, quieren boicotear la cosa. Gente que dice que no va a ir a la gala porque es invitado este señor. Hay otros que dicen que no debería este señor pelear porque simplemente debería retirarse él, pues para no buscar, como quien dice, causar malos inconvenientes. Entonces, vuelvo y te repito, sea o no sea verdad,
o esta acusación de que él hizo o no hizo. Pero todavía hoy en día, cuando quieren, como quien dice, encender la llama otra vez del odio, arrancan con cosas del Sí, pasado. arrancan con todas esas cosas de los pasados, sí, es verdad. Como el caso de Auronplay, pues el caso de Auronplay Correcto, ¿qué lo pasó? acusaban del año Así es. 2013. 2003. Imagínate, hace 10 años. Eso sí Ah, lo escuché. vale. Y qué te digo yo, se le acusaba de cosas que él dijo, que hizo y no sé qué, pero cuando él hace 10 años y hoy en día se le, vamos a decirlo así, porque una persona dijo, es verdad, porque a mí me hizo esto y aquello, una muchacha que supuestamente en aquella época era menor de edad y ahora dice que él se propasó con ella o le habló de cierta forma grosera por mensajitos de texto. Pero, Sí, vuelvo y te repito, el daño está hecho. Esta persona que hizo estas acusaciones hoy en día ni existe porque su cuenta, como dice Miguel, Es lo que desapareció. sí, sí, es verdad, porque Ella yo lo escuché simplemente por... dio un nombre genérico, como yo me llamo María, y se quedó como María. Y se acabó, pues. Pero el daño está hecho, pues. El daño que este streamer sufrió de pasar semanas sin hacer en vivo, streamer. exacto, las numerosas cosas de marketing que él tenía, campaña, marca que perdió, porque entonces estas marcas apenas huelen que una persona está en una de estas funas y son las primeras en abandonar el barco porque las marcas no quieren verse inmiscuidas con nada que tenga que ver con esta persona. Tipo Es Disney, lo pues que, que Disney Ah, apenas sabe que un actor o una actriz está involucrado en algo raro, ahí mismo lo desaparece, lo lo bota. desaparecen. Sí, Sí, dime sí, Miguel. es verdad. es como esto, ¿no? Al final, las marcas sufren el miedo, como por ejemplo el que puede llegar a sufrir Ibai con el tema de Coscu, ya que hay tantas personas amachacándole esto, lo otro, de por qué meten a una persona así. Las marcas igual, no queremos tener nada que ver con una persona que está siendo acusada de algo tan grave o de algo en el que nuestra marca va a venir como manchada por aceptar este tipo de personas. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí donde vuelvo y repito, viene la cosa de que hasta qué punto una persona por estar aburrida e inventarse algo que puede dañar tu vida, de cuánto tiempo pudiste tú crear tu imagen, tu marca o tu cosa para que de un día a otro todo eso se venga abajo porque alguien dijo X o Y de ti. Eso cuesta mucho llegar a esas alturas de popularidad de ellos. Imagínate, para que un día tu imperio caiga así. Para que Sí, un día bueno. aparezca una persona diciendo, esta persona hace 40 años atrás me vio mal y entonces yo por eso le abro este hilo para que decir que es una persona maltratadora, y te venís abajo por algo que hiciste hace cuántos, 20, 30 años atrás. Sí, o sea, es horrible, de verdad que sí. Pero bueno, el mundo, vuelvo y te repito, el mundo de estas personas muy famosas que nada más son streamers y a lo mejor a veces no saben manejar su fama, hay veces que por tener mucha fama traen también mucho odio, mucha envidia, muchas cosas negativas de sus propios. El caso de Choca, pues que el mismo Choca era el primero en rajarle el pellejo a todos sus compañeros basándose en una cuenta falsa que se creó con el nombre de KTV. Wow. Sí, él era como, imagínate, una persona frente a la pantalla y después en Twitter escribiendo e insultando, diciendo mil barbaridades a la persona que él supuestamente en pantalla dijo, no, él es un buen compañero, él es mi pana. Con él. Ajá. Correcto, así. Wow. Imagínate. Por el otro lado diciéndote mil barbaridades, así como, pero que tú te crees, vale, tú nos tocas 1000 veces mejor que tú, y era él mismo escribiendo Y lo peor de todo es que se
se autohalagaba él mismo. Ajá, Tiraba exacto. rosas. ¿No? Decía, Decir, no, oh que my God. tú no vales nada porque el Chocas tiene el doble de suscriptores que tú. Era como, amigo. Oh my God, ¿no? Pero... Sí. Ay, man, Sí. qué gente tan estúpida, de verdad. No, pero es que la fama ciega, pues, y ellos se creen a veces que son los mejores o yo soy mejor que tú, y cómo es posible que a ti sí te inviten y a mí no, o a ti te den un Correcto. premio y a mí no, y eso genera un odio, yo no... Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde que Gref hizo los Eslan, de verdad que No, ya. eso es lo que ha traído es pura muerte y desgracia al mundo de los streams. Bueno, a lo mejor siempre lo hubo, pero lo destapó, Sí, pues. sí, seguramente Destapó sí. ese odio y ese deseo de eso que se tienen entre ellos mismos sea más descarado. Wow. Sí, porque ellos Mucho dirán, más descarado. es como, digamos así, pongamos un ejemplo, entre nosotros tres. Nosotros nos hagamos famosos, que esperemos que seamos famosos, espero. Ojalá, Uno ojalá. de nosotros, haga una cuenta para que nos empecemos a tirar piedra, así como dicen ustedes, entre nosotros mismos. O sea, Sí, para cómo empezar, no, ya ha sucedido. Ya sucedió antes que uno de los peores sí, no, o sea, es algo horrible. ¿Qué opinas tú? las personas que como quien dice en contra de Auronplay es Es. una persona que en el pasado trabajaba con él y para todo estaban juntos. Que se llama Incluso Whitney. hacían shows juntos, iban a lugares juntos. Imagínate. Qué horrible. Y hoy en día Auron no puede decir ni que sale el otro. Y ustedes lo que no saben cómo él era de verdad. Si yo les contara, si yo les dijera, pero no termina ni de contar ni nada, pero mete la punta. Mete ahí Wow. la espinita como de. Uff, Sí, meten la pullita ahí para que empiecen a sacar las cosas Ajá. de Aura. Exacto. Sí, sí. Wow, qué tremendo, o sea, wow. Me dejaron así boca abierta porque yo no estoy muy empapada en este mundo. Sí, me encanta Auron, eso sí me gusta. No lo sigo tanto, pero bueno, las pocas veces que escucho sus videos me encantan sus tweets, todo. O sea, y cuando yo escuché ese problema de él con la tipita, me quedé así como que, ¿what? No, bueno, y Auron porque es Auron. Estuvo muy de moda porque él es una persona muy famosa, pues. Sí, no, lo sé. Pero cualquier ahorita cae en la desgracia ajena y es presa de la marabunta de odio de Twitter. Sobre todo de Sí. Twitter. Instagram es la gente un poquito, no digo que sea sano, sino un poquito más relajado, pero también hay su gente bastante que te desea la muerte, el mal y la desgracia. Por a Luisito lo comunica, ustedes saben, el señor famoso que se la pasa viajando por el Sí. Sí, he escuchado de Luisito Comunica, sí. dueño de su propia marca de licor y tequila. mil cosas más que tiene, sí, ajá, que tiene restaurante, que tiene Hasta una su compañía propia marca de telefónica. ropa, ajá, la compañía telefónica, Pillofón, que hizo un video sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México que le llaman el AIFA, que es el aeropuerto internacional, bla bla. Ok. Hizo este video hablando bien del aeropuerto, que le pareció un aeropuerto bien, que le parecía bien, para allí para acá, pero como el aeropuerto es hecho por el gobierno actual, mucha gente le cayó encima de que él había hecho para, ¿cómo se llama? En pos de hablar bien de este aeropuerto hecho por el gobierno, aun cuando la gente se queja mucho de que es un aeropuerto inútil, de que es un aeropuerto que digamos lo que la típica vaina es obra hecha por un gobierno para darse el yo hice este aeropuerto, gobierno soy, pero Sí, como siempre, todo gobierno es le así. da mucho dinero, pero que la gente se queja al respecto. Sí, Que Luisito Comunica hizo un video hablando bien de ese aeropuerto. Aeropuerto. Se le acusó de que todo esto era por dinero.
que había hecho una especie de campaña propaganda porque el gobierno le había pagado dinero. También le cayó esa ola de odio. Y en ese mismo tema, también un señor que es muy popular en México, que se llama el Escorpión Dorado. Bueno, es más un personaje que un señor. No, ese sí no lo No, conozco. ese no lo conozco. Bueno, el Escorpión Dorado es un personaje hecho por un señor llamado Alex Montiel, el cual es muy famoso por ser un personaje irreverente, que siempre dice lo que piensa, que es grosero, pero sin ser demasiado vulgar, sino que simplemente es como el estereotipo de una persona de la ciudad, pero exagerado. Exagerado, y es lo que se hace poner es una máscara de luchador mexicano, como para tener como, mientras yo tengo la máscara puesta, soy otra persona. Pero se ha hecho muy, muy famoso a nivel de que él es capaz de invitar a personas del mundo de la farándula, del mundo de la política. Responde y va a sus entrevistas y va a sus cosas, pero a sabiendas de cómo es él, de que él te puede tirar puntas de, mira, y te acusaron de robarte esta plata, esa vaina es verdad. Y el político queda, no, ¿qué? No vale, tú sabes que no. Y el dicho, ajá, síguete haciendo el huevón, y ese tipo de cosas. Y por eso es que a la gente le agrada mucho. Pero, porque dice las cosas así, sin pelos en la lengua. Claro, ¿no? exacto, sí. Él suelta lo que le venga, literal, en ese momento. A la mente. Por ejemplo, Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente invitó a la alcaldesa o gobernadora, no recuerdo bien, de la Ciudad de México. Okay. Y ahí mismo la gente le cayó encima a este señor diciéndole que se había vendido, que lo que quería era lavar la imagen de esta persona, porque esta persona es una política que no estaba, bueno, tú sabes, político al fin, pues no está muy de buena, está medio rayada porque tiene supuestamente ciertas cositas por ahí, ciertos. Entonces acusaban a Escorpión de que él había recibido dinero de esta persona o del gobierno para lavarle la imagen, nada más como invitándole y apareciendo con él. Y él decía, coño, pero tanta fama tengo que nada más porque esté a mi lado y esta persona ya no hizo nada. Y ahora es una santa. Wow. Imagínate tú. No, pero tiene toda la razón, ¿no? O sea, por mucho que la invite, por ejemplo, no sé, a un criminal, por ejemplo, llegando a un nivel extremo, si invita a un asesino, el asesino por ir a su programa y estar a su lado, no se le van a borrar el crimen que cometió. No sé si me entiendes. Obvio. Pero bueno, la gente por hablar, insisto, las furnas son una cosa muy seria, pues la gente por hablar y poner, mejor dicho, a un famoso a mandar a hacer. Sí, pero bueno, chicos, ¿qué les pareció este tema de las funas? Para mí es interesante porque yo no estoy muy metida en este mundo, lamentablemente. Ahora de todas estas cosas que he escuchado gracias a ustedes, voy a estar más atenta a este tema. Sí, a veces hasta difícil no darse cuenta de una funa, sino cuando ves que durante muchos días en Twitter es tendencia una persona y tú dices, bueno, ¿ahora qué hizo? Cuando te pones a ver, no hizo un coño y simplemente se le está acusando de algo. Ok. Sí. Ahora sí, voy a estar más metida en este mundo. ¿Y tú, Miguel, qué opinas? A mí me parece súper interesante. Siempre el tema de la funa es algo súper interesante, ver cómo la persona a veces hace algo o no hace nada, pero igual siempre está en el ojo del ciclón porque la gente dice esto. Siempre así. Sí, es verdad que... Bueno, él lo pago por ser famoso, dirían algunos, pero antes no se veía eso, a menos que hicieras una cosa bastante terrible o algo muy evidente, pues que te metieran preso o hicieras un escándalo o vinieran unos paparazzi, pero ahora simplemente por las redes sociales cualquiera puede estar en un huracán. Con tener un celular y conexión a internet eres ya un... Es que ahora ¿quién no tiene poseso de un celular con internet? Hasta los niños. Sí, bueno, por ejemplo, usa mucho diciendo de que
de que habla mal de él o habla contra él son niños. Son niños influenciables por otras personas, y por eso estos niños, entonces, siempre que hablan de los fans de otras personas son niños. También No, porque son los, sí, sí. los famosos niños rata. Ah, Niños ratas. ah, Ok. sí, sí. Se le denomina así por ser supuestamente niños que nada más como que siguen una misma tendencia y son como básicos, pues. Si, Ok. si tu youtuber o si tu streamer dice odia a aquel, voy y le insulto y le deseo la muerte hasta el fin del año. Oh, Sí, ese es wow. el famoso niño rata. Ok. Tengo que actualizarme, chicos. Estoy quedándome atrás. Sí. Pero bueno, terminamos por hoy este tema. Ojalá que no nos funen a ninguno de nosotros tres por estar hablando de las funas. No es nuestra intención, simplemente comentar de que Las que cosas. fastidio, pues. Sí, exactamente. No nos funen, por favor. Sí, Y pero bueno. búsquenme, y búsquenme en Twitter, el amorcito 24. Uy, Uy, atento, que después te agarran y te... sí, sobre todo alguien por ahí que yo conozco que con J, que ese es su nombre, sí. No, terrible. Saludos a ella que nos estaba escuchando, viendo desde algún sitio Nuestra fan. y ya está buscando ese, sí, y ya está buscando ese logo, ese link, esa dirección, a ver si existe algún correo, alguna vaina. Ok, Pero bueno, chicos, chicos. bueno, ya hemos llegado al No. final. Ha estado muy interesante ese capítulo. Los vemos en el próximo capítulo. Face to face. Bye, Charloteando con el show de Marvin. Chao, chao. bye, no nos funen. Bye, chao. Sí, no lo hagan. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.